Buenas tardes, una vez más estamos acá en Crisis, Evolución y Propósito, un espacio para reflexionar sobre personas, equipos y organizaciones. Y hoy día vamos a hablar con Denise Cartier. Denise es PhD en farmacología en la Universidad de Chile, es profesora universitaria de farmacología y además es examinador de patentes del área farmacéutica de INAPI, del Ministerio de Economía. Queremos darte la bienvenida, Denise. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme a este espacio, poder compartir un poco lo que somos los químicos farmacéuticos. Actualmente está bastante en conversación el rol de los funcionarios de la salud. Algunos los apoyan y los consideran héroes, ¿cierto? Los ayudan, les preparan comida, les dejan cosas, les dicen, oye, gracias por el rol que estás haciendo. Hay otros que, sin embargo, en este contexto del COVID-19, les restringen el uso de ascensores en los edificios donde viven y los espacios comunes, y finalmente eso hace o nos pone sobre la mesa un contrapeso bastante importante en relación a los funcionarios de la salud. ¿Cómo dirías tú que el rol de los profesionales de la salud está cambiando eventualmente, dadas las condiciones actuales de crisis sanitaria? Salimos de la transparencia. Yo creo que lo más importante es haber salido a la transparencia. Para bien, para la gente que aplaude en la noche a las 9 de la noche, para la gente que justamente deja estos avisos en, oye, yo sé que tú estás trabajando todo el día y si necesitas algo te ayudo. Y también hemos salido a la transparencia para las malas cosas, o sea, no, si usted es profesional de la salud, no puede usar el ascensor, no puede usar espacios comunes porque, digamos, nos puedes contaminar. Y a ciencia cierta, los profesionales de la salud estamos entrenados para saber usar adecuadamente una mascarilla, estamos entrenados para saber usar adecuadamente guantes y justamente a saber manejar áreas limpias, áreas sucias, que la mayoría de la gente no está acostumbrada. Por lo tanto, en el caso de nosotros, si bien podemos ser vectores para nuestras familias, porque estamos en un contacto muy estrecho con ellos y es difícil para un papá o una mamá cuando llega de un turno no querer abrazar a sus hijos. Sobre todo se ha visto desgracias durante el día. Digamos, ese abrazo de tu hijo te reconforta. Entonces, claro, podemos ser vectores para nuestras familias, pero es muy difícil que seamos vectores para personas externas, ¿ya? Porque vamos a usar nuestros materiales y nuestros útiles de protección de manera adecuada y vamos a tener un cuidado real de no transmitir o no dejar cosas en el camino. Que eso yo creo que la mayoría de la gente no le es tan fácil, no es obvio el uso de guantes y mascarilla. Lo hemos visto, digamos, cada vez que uno ve una entrevista, muchas veces los funcionarios de salud, donde la mascarilla está aquí abajo, donde se tocan la cara 10 veces, donde, no sé, van usando el celular y tienen los guantes en la mano y después lo guardan. O sea, hay un montón de cosas que nosotros no hacemos. Claro, incluso vemos algunas autoridades que les cuesta ponerse la mascarilla o que incluso se ponen los guantes y se los sacan de manera inadecuada, entonces finalmente contaminan todo lo que está alrededor o los dejan en lugares inadecuados. Justamente. Chile tiene una característica, ¿no? Alrededor del 90, un poco más, entiendo, más del 90% de las farmacias comunitarias están en cadenas, digamos, en alguna de las cadenas grandes. ¿Hay alguna distinción relevante en términos de salud pública y de la forma como nos aproximamos a la comunidad, entendiendo o haciendo esta distinción entre una farmacia de cadena y una farmacia, no sé cómo llamarla, ¿Independiente? independiente? Independiente. Independiente. Sí, porque el foco está centrado en distintas áreas, ¿ya? Obviamente, en una farmacia de cadena está más ligado al funcionamiento tipo retail, por lo tanto tienes que trabajar sobre una serie de parámetros que están relacionados con retail, que son metas, que son productos, digamos, que tienes que colocar o que tienes liquidaciones o que tienen un montón de cosas. Entonces la lógica del funcionamiento de una farmacia de cadena es bien distinto. Ya el trabajo administrativo también que tiene un farmacéutico en una farmacia de cadena es bastante grande, lo que te impide estar todo lo que uno quisiera en el mesón ayudando a los pacientes, que en el fondo es para lo que nosotros estudiamos.
Yo te puedo decir que de farmacología, de fármacos, yo estudié 3 años, entendiendo desde la estructura, o sea, aprendiéndome las moléculas, hasta su utilidad clínica y la farmacología y los efectos adversos y el aspecto toxicológico de esos fármacos. Estudié 3 años de los 6 años que dura mi carrera, incluyendo, y además el internado. Entonces, y de administración yo estudié 2 semestres. Sin embargo, en la farmacia, digamos, de cadena, yo hago esa pega, por decirlo que es, no es lo que yo más me formé, ¿ya? Y estoy lejos de los pacientes, que es lejos lo más entretenido de estar en la farmacia. ¿Y en, Lejos lo más entretenido. y en Latinoamérica o en otros países es diferente? O sea, claro, a nosotros nos toca trabajar bastante en otros países de Latinoamérica y normalmente vemos bastante más atomizados los mercados. ¿Hay distinciones importantes? Sí, hay países, bueno, para nosotros el mejor ejemplo es España, digamos, en cuanto al poder que tienen los farmacéuticos dentro de las comunidades. En España hay cadenas de farmacia, pero no tienen concentrado el 90% del mercado, ¿ya? Todavía la farmacia de barrio existe, ¿ya? Como existía aquí antaño, existía la farmacia de barrio donde la gente iba, Cuando éramos ¿sabe? niños. Eran boticas y la gente iba a la farmacia y en los pueblos era el médico del pueblo, era el farmacéutico. Ujú, Entonces claro, tú ibas a la farmacia y ahí te preparaban la oblea china o el jarabe o lo que sea con lo que necesitabas. Eso todavía en España existe. No, no te preparan los medicamentos necesariamente, pero existe ese sentido de que tú puedes ir a la farmacia a resolver los dolores de guata y los resfrios simples. ujú, Acá no. Dentro de Latinoamérica, Argentina tiene algo de eso, pero no es tan potente. De hecho, estamos más ligados a cadena de farmacia. De hecho, piensen que Farmacia Ahumada tenía cadena en, en en Perú, en, Perú, en en México. Brasil. Claro, Bueno, pues después los compraron los mexicanos y qué sé yo. ujú, Cruz Verde es extranjera, claro, tiene dinero. Entonces, en Latinoamérica funcionamos de una manera muy parecida a como se funciona en Estados Unidos, con grandes cadenas. De hecho, Farmacia Ahumada ahora es Walgreens, entonces obviamente funcionamos con grandes cadenas y funcionamos tipo retail. claro, Las farmacias independientes tratan de hacer justamente lo contrario. claro, es como Trata de haber una mayor presencia farmacéutico, tratan de prestar un servicio a la comunidad y en general encontramos farmacias independientes en sectores más vulnerables, que claro. es donde las cadenas no les interesa tanto estar. Y en ese sentido, evidentemente, tenemos los espacios de los distintos profesionales de la salud y también está esta mirada o esto que ocurre de la automedicación, ¿verdad? Eh, y normalmente lo que vemos es la importancia de no automedicarnos o de hacerlo de manera muy responsable. Y vemos distintas conversaciones de autoridad respecto justamente a la automedicación, a la automedicación, al OTC, el over the counter, o que los medicamentos puedan estar directamente en la góndola como en el supermercado. Vemos también algunos ejemplos como en Estados Unidos, donde personas se inyectaron desinfectantes para combatir el coronavirus a partir de una sugerencia de su presidente. Ay, sí. Entonces, ¿qué nos podrías comentar respecto a la automedicación? ¿Dónde tenemos que tener cuidado? ¿Cuáles son los límites? Y bueno, también qué rol podrían tener, un poco en profundidad lo que estábamos hablando antes, qué rol podrían tener las farmacias comunitarias. A ver, ese es un tema bien polémico, ¿eh? Y que ha tenido poco eco, digamos, pueden revisar un poco la opinión del colegio farmacéutico, que va en concordancia también con lo que ha dicho el colegio médico en su momento. La idea de nosotros es que no se puedan vender los medicamentos en los supermercados. Ujú. ¿Por qué no? No es porque queramos limitar el acceso. Claro, porque No, no. uno diría, el Claro, supermercado va a ser más barato porque hay mucho más acceso, hay más posibilidades. Eso es lo que escuchamos normalmente como el argumento a favor, ¿no? claro, no, no es que los medicamentos no queremos limitar el acceso, lo que no queremos es que la población se enferme. Mm, Cuando tú colocas un medicamento al mismo nivel que el aceite, te estamos diciendo que algo no, que es inocuo, ujú, que no causa ningún problema.
que si yo me lo tomo no me va a pasar nada, ¿sí? Si yo coloco el medicamento en la farmacia, por mucho que es lo que justifican, digamos, que se vende en la feria, que se vende, no sé, bueno, fiscalicen, no se deberían vender ahí. Digamos, hay instancias legales que está prohibido en este momento venderlo en la feria, entonces si se venden en la feria hay que fiscalizar y sancionar digamos, ese problema que hay en las ferias libres. Pero eso no implica que debamos colocar los medicamentos en el supermercado, ¿ya? Argentina tuvo la idea de hacer eso hace muchos años y lo único que consiguió fue un aumento de las intoxicaciones. ¿Por qué? Porque además cambia la unidad de venta. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de uno de los fármacos más utilizados, como es el paracetamol, que tiene una unidad de venta, digamos, tiene una cajita en Chile de 16 a 24 comprimidos, si yo lo paso al supermercado, van a cambiar la unidad de venta y van a vender frascos de 100 como en Estados Unidos. De 100. De 100. O de 50, o de 100, o Claro. 500 aspirinas venden también. Cambia la unidad de venta, ¿cierto? Y con eso tú cambias también el riesgo de intoxicaciones, porque el paracetamol es un fármaco que puede ser sumamente fregado si uno no lo toma en forma adecuada y lo toma en dosis elevadas. Te puede causar una hepatitis fulminante, lo que te puede llevar a un trasplante. O sea, no es gratis. Entonces, cuando yo me automedico, cuando yo me tomo un medicamento, cualquiera este sea, por mi cuenta, sin una indicación clínica clara y sin la asesoría de ningún profesional detrás, obviamente yo estoy corriendo un gran riesgo en mi salud, porque yo no sé si ese medicamento que yo me estoy tomando por mi cuenta interacciona con otros medicamentos que yo estoy tomando. Yo no sé si eso me va a hacer bien y no sé qué es lo que me va a pasar. No tengo los conocimientos para poder hacerlo. Entonces, primero hay que educar a la población muchísimo. Deberíamos tener una cultura de medicamentos, entender cuándo nos podemos automedicar y cuándo no, entendiendo el concepto de automedicación responsable, que es cuando yo sé los pros y los contras de usar una terapia en particular. No solamente porque me lo dijo la tía Pepita, o la vecina, o mi amiga de la pega, o lo que sea. Entonces, es muy importante tener claro qué es lo que estoy usando, cómo lo estoy usando y cuáles son los riesgos de usar ese medicamento. Que yo creo que hoy día con los OTC no pasa, o sea, la gente toma aspirina, toma paracetamol y toma un montón de cosas sin ningún límite, y además cuando va al médico y le preguntan qué medicamento está tomando, omite esos medicamentos, porque esos no están en el, y si yo los pongo en el supermercado, menos van a estar. Okay. ¿Y conoces de experiencia en algún lugar del mundo donde funcionen bien los OTC? Donde funcionen bien los OTC, de hecho en Francia están reculando en los OTC, están aumentando las restricciones. Ellos tenían una política de OTC en farmacias, nunca lo han tenido en supermercados, los tenían en farmacias pero fuera del mesón, over the counter o digamos en la sala de venta de la farmacia, y han ido restringiendo el número de fármacos que están OTC. De hecho, ellos están retrocediendo en las medidas. Nosotros queremos poner los medicamentos afuera y en los países desarrollados lo están tratando de meter hacia adentro. Excluyamos a Estados Unidos, que tiene una política de salud muy distinta. Perfecto. Muy, muy distinta. Un aspecto que aparece con frecuencia también es si los medicamentos vencen en la fecha que dicen que vencen o no. Los medicamentos vencen en la fecha que dice que vencen, al igual como el yogur vence en la fecha que dice que vence. ¿Ve? Más de alguno se debe haber tomado algún yogur vencido. Más de alguna vez me ha Más de tocado alguna vez. eso. O no sé, o un ketchup vencido, o un paquete de galletas vencido. Todos hemos hecho alguna vez eso. En los medicamentos ocurre más o menos parecido. Los medicamentos tienen un periodo de seguridad, ¿ya? El laboratorio determina que este medicamento dura 5 años, por decir.
Y por seguridad, en realidad, mejor pongámosle 4, porque supongamos que el medicamento no se mantiene en las condiciones adecuadas. Pues recuerden que se tiene que mantener en un lugar fresco y seco. O sea, no en la cocina, no en el baño. Entonces, si yo mantengo las condiciones, pues supongamos que no, entonces pongámosle un perfil de seguridad de 4 años. Y la entidad sanitaria me puede bajar un poco más eso o mantener esos 4 años, dependiendo de los estudios que yo haya presentado. Entonces, si un medicamento vence hoy, yo tengo igual un margen de seguridad. Lo que si me llega a pasar algo, el laboratorio no va a responder, porque obviamente el fabricante responde hasta la fecha en que fue emitido o la fecha de vencimiento que pone. Esto es válido para las formas farmacéuticas sólidas, o sea, para los comprimidos. ¿Ya? Si yo lo que tengo es un medicamento que es un inyectable, donde hay agua, yo sería un poco más cuidadosa en decir que la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento. Y yo no me atrevería a usar un medicamento en una formulación acuosa, sobre todo si es inyectable, fuera de la fecha de vencimiento. ¿Ya? Sobre todo en este periodo donde la gente no va a comprar sus medicamentos o tiene sus medicamentos, obviamente si pasa un mes o 2 meses desde la fecha de vencimiento, está todavía dentro de los márgenes de seguridad. Perfecto. Y algo que ha aparecido también, justamente en el contexto del coronavirus, es respecto al ibuprofeno. Si el ibuprofeno efectivamente aumentaría las probabilidades, o si eso está demostrado finalmente, de aumentar las probabilidades de contraer el virus. No está demostrado. Ujú. De hecho, la publicación esta que salió hace un tiempo, hace un mes y medio más o menos, hablaba sobre el riesgo de varios medicamentos. Obviamente el ibuprofeno salió primero porque decía ibuprofeno. En cambio el otro decía tiazoledendionas. Entonces ya eso no es fácil traducirlo porque hay que poner, hablaba de la familia de medicamentos. Ujú. No es tan fácil publicarlo en la prensa. El ibuprofeno, los antiinflamatorios en general, lo que hacen cuando uno tiene un cuadro infeccioso y uno tiene fiebre y tiene dolor, lo que hacen es disminuir la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, disminuyen la fiebre y disminuyen el proceso inflamatorio. Si eso ocurre en una fase temprana de una infección, podría eventualmente dejar al organismo un poco expuesto al daño, dado que los mecanismos de defensa que tenemos, que son el proceso inflamatorio para que vengan los macrófagos y ataquen al agente, digamos, infeccioso, y la fiebre, que es una señal que favorece, digamos, este movimiento, no se produzca. Entonces, eso podría ser peligroso. Ahora, lo otro sobre los efectos sobre la enzima que facilita la entrada del COVID al alveolo pulmonar, eso no está del todo demostrado, digamos, que sea así. Perfecto. Así que, Por eso también es malo automedicarse, claro. pero no por eso van a tomar todo el mundo paracetamol, que fue lo que pasó cuando salió esto del ibuprofeno. Todo el mundo salió corriendo a comprar paracetamol a la farmacia y se agotó. Ujú. Claro, o sea, que el ibuprofeno pudiera cambiar las probabilidades no significa que el paracetamol las disminuya. Claro, Claro, perfecto. no tenía esa lógica. Oye, Denise, y respecto al COVID justamente y a lo que estamos conversando, hay un conjunto importante de estudios en cientos de universidades y laboratorios especializados buscando una cura, o lo que podríamos llamar una cura para el coronavirus, ¿cierto? Entonces, ahí quería preguntarte, ¿cómo el COVID-19 está afectando la generación de nuevos tratamientos? ¿De qué manera estamos encontrando o probando distintas alternativas, mezclas de medicamentos y eventualmente una vacuna que sé que es de más largo plazo? ¿Pero qué es lo que está ocurriendo hoy día y qué perspectivas podremos tener en relación a una cura efectiva dada la contingencia sanitaria que estamos viviendo? Mira, en estos momentos, como tú decías, hay cientos de estudios. Creo que la otra vez se estimaban como en 700 estudios, más o menos los que están corriendo en estos momentos, que son estudios de fármacos que ya existen, ¿ya? Antivirales y otros fármacos que tienen efectos sobre la modulación del sistema inmune
y otros agentes que están siendo utilizados para ver si son útiles en pacientes con COVID-19, ¿ya? Eh, para eso hay medicamentos que han sido utilizados en terapias de VIH. Se usa interferón, que se utiliza mucho para la hepatitis, para las infecciones virales por hepatitis. Y el otro que está corriendo ahí con fuerza es la hidroxicloroquina y la cloroquina, que se utilizan para la malaria. Y la hidroxicloroquina también se utiliza para enfermedades autoinmunes como el lupus. ¿Ya? Ahora, lo que se está tratando de hacer es en pacientes enfermos, ¿ya? Por lo tanto, los estudios uno tiene que usar, para que un estudio tenga cierta validez, uno tiene que usar casos y controles, ¿cierto? Al mínimo. No tenemos un grupo de pacientes al que le damos el fármaco y un grupo de pacientes al que no le damos el fármaco y vamos tratando de sacar conclusiones. Como tenemos grupos de pacientes que nos llegan al azar, ¿ya? Y que va a depender de cómo está, digamos, ese servicio donde se están haciendo las investigaciones, las variables no son tan fáciles de controlar y muchos de estos estudios se han tenido que dejar de lado, ¿ya? Porque han causado reacciones adversas complicadas en los pacientes. Que no se sabe si es 100% debido al uso del fármaco para el COVID o tiene que ver con las patologías de base del paciente, etc. Entonces, es difícil saber en cuánto tiempo vamos a tener un tratamiento, pero claramente con toda la gente abocada a pensar en esto, yo creo que prontamente vamos a tener terapias bastante razonables para el tratamiento. Como te digo, el que corre con más ventaja hoy es la hidroxicloroquina, lejos, en su combinación con acitromicina. Sin embargo, están muy preocupados los infectólogos, sobre todo en Europa, del uso de esta combinación, porque la acitromicina es un medicamento antibacteriano. Entonces están preocupados de generar resistencia a los antibacterianos y que después, claro, la persona se sana de un virus, pero haga una sobreinfección bacteriana y después no tengamos con qué tratar esa infección bacteriana porque los antibacterianos han generado resistencia. Entonces, esto es un círculo y no es tan fácil llegar al mejor tratamiento cuando tienes ambas cosas. Tienes que salvarle la vida a tu paciente y por otro lado tienes que tratar de encontrar la mejor terapia. En el caso de la hidroxicloroquina, que se está usando mucho y que el presidente de Estados Unidos recomendó usar como preventivo, que al parecer podría en estados iniciales prevenir el avance a un estado severo, cosa que no está demostrado, pero aparentemente podría servir, ha dejado a los pacientes que sí lo necesitan, que sí sabemos que lo necesitan, como los pacientes con lupus, sin medicamento. Y volviendo al tema de la función de los farmacéuticos, lo primero que hicimos nosotros como, digamos, como gremio fue ponernos de acuerdo y no se le despacha hidroxicloroquina a la persona que viene a pedirla porque sí, y se empezó a pedir la receta justamente para resguardar el medicamento para los pacientes que sabemos hoy que de verdad lo necesitan, que son los pacientes con lupus, que es una enfermedad crónica, que ataca el sistema inmune y que necesitamos que esos pacientes estén bien justamente para que no se infecten. ¿Qué crees tú que tenemos que aprender, como en contexto de todo lo que hemos conversado, qué tenemos que aprender como sociedad y como población finalmente respecto a todo lo que está ocurriendo hoy día? O sea, tenemos una pandemia que hace 100 años no teníamos, o no en este nivel, han habido otras hace 15 años. Parece que esta es más severa y pareciera que podrían venir otras. ¿Qué tendremos que aprender, crees tú, que nos serviría quizás en una mirada más de largo plazo, en términos del cuidado y desde la perspectiva de la salud? Desde el cuidado, lo primero es el respeto. Creo que lo primero que hemos aprendido en este tiempo es a respetar a otros. Okay. Y eso implica un adecuado manejo o trato, por ejemplo, cuando vas a comprar al supermercado, respetar los espacios, respetar los límites. Vamos, como todo el mundo ha dicho, vamos a tener que cambiar nuestra forma de ver y hacer las cosas en un plazo bastante largo, ¿ya?
hasta que no haya una vacuna o hasta que no haya una inmunidad establecida en un porcentaje alto de la población, no vamos a tener inmunidad de rebaño y no vamos a estar, digamos, a merced del COVID durante largo tiempo, hasta que tengamos una vacuna disponible. O esta inmunidad colectiva que te digo. Entonces, tenemos que aprender uno, a respetarnos, a no ser acaparadores, ¿ya? Y las medidas de higiene de casa van a tener que cambiar en cómo nos relacionamos. Los latinos somos abrazadores, besadores, somos muy de piel, muy de acercarnos. En los países que son un poco más parcos, excluyamos China, que es donde surgió la enfermedad, va a prosperar bastante menos. Y tiene que ver, entre otras cosas, yo creo, o sea, imagínate en España y en Italia, donde son 2 besos por saludo. Claro, O sea, tú me comentabas sobre tu experiencia en Japón, donde justamente como hay distancia y hay reverencias, pero no hay contacto físico directo. en eh, Japón tú no te saludas físicamente, menos si no te conoces. Acá tú no conoces a alguien y le das un beso. Allá, si tú no te conoces, no tienes una relación realmente cercana, la distancia es más o menos 1 metro entre tú y la otra persona y te saludas de reverencia. No es raro que la gente ande con mascarillas en el metro o en otros lados, ¿ya? Entonces, eso mantiene una distancia social, real y cultural. Nosotros vamos a tener que cambiar, los latinos vamos a tener que cambiar nuestra manera de relacionar. claro, y lo que tú No sé si mencionas eso es bueno o es malo, porque es idiosincrático. claro, es Claro, difícil saber si es bueno o es malo cambiar de ser abrazones a no serlos. claro. Y por otro lado, lo que tú dices es bien interesante, esto también de cuidar al otro al final, o sea, cuando yo uso mascarilla, cuando yo soy más cuidadoso en el supermercado y no toco todo, o al mismo tiempo, cuando no compro todo lo que puedo, pensando en que hay un otro también que va a tener la necesidad. Tú nos decías acá del medicamento que utilizaba la gente que tenía lupus, y que efectivamente finalmente se va por otras razones. Entonces, al final es un equilibrio que de alguna manera no se está pidiendo como restablecer. Yo siempre pienso como el juego del Jenga, como que se desarma, se cae la torre, y después la armamos de nuevo, y esa torre tiene una forma diferente. Sigue teniendo a lo mejor la misma altura, la estructura desde lejos parece la misma, pero tiene ciertas distinciones. ¿Sí? Entonces quería preguntarte como cierre, si hay algo que te gustaría comentar en particular, algo de lo que debiéramos tener cuidado o de aquí en adelante considerar. Es, a ver, es difícil porque se me ocurren muchas cosas. Ujú. Eh, pero creo que lo importante de la experiencia de ahora es aprender que la salud es muy importante, que el autocuidado es muy importante, que la ciencia es muy importante, ¿ya? Que los científicos, pues yo me siento profesional de la salud, pero también con mi doctorado me siento muy parte del área científica, eh, somos importantes y que necesitamos tener los recursos y los financiamientos adecuados para que estas cosas surjan. Hoy día lo más importante es la ciencia. Hoy en el mundo lo único que importa es la ciencia. Ya no importan ni los partidos de fútbol, soy futbolera, pero ya no importan los partidos de fútbol, ni los partidos de tenis, ni la NBA, que deberían ser las cosas más grandes que hay en cuanto a deporte, ya no importan. No importan los sueldos millonarios de Messi, importa cuánta plata se le va a destinar al John Hopkins para que haga la investigación, o cuánta plata va a tener la Universidad de Oxford ahora que quiere empezar a probar la vacuna que está desarrollando. Eso es lo importante. Eso es lo importante hoy. Eso debiera ser lo importante. Y espero que la gente se quede con esa idea de que la ciencia es muy importante y que hombres y mujeres podemos participar en ciencia también. Bueno,
Perfecto, y parece que con esto nos damos cuenta cómo nuestras prioridades también están cambiando. Entonces queremos agradecerte, Denise, por todo lo que nos has comentado y por justamente darnos tu visión respecto a cómo se están moviendo las cosas desde la perspectiva de la salud y desde la perspectiva de la ciencia. Así que con esto damos cierre a esta segunda entrevista en Crisis, Evolución y Propósito, y esperamos contar con ustedes muy prontamente también en sus comentarios y en la participación en el canal. Así que te agradezco mucho, Denise, me despido de ti. Muchas gracias. Y vamos a estar en contacto. Chao. Muy bien, adiós. Quédense en casa. No salgan, eso es muy importante. No salgan. No salgan.